Mi suegro me llamaba cerdo asqueroso en cada cena familiar y ahora me está rogando que salve su restaurante. Haroldo me llamó cerdo la primera vez que lo conocí. Yo llevaba 3 meses saliendo con su hija Ale cuando ella me llevó a la comida del domingo. Entré con mi mejor camisa, llevé una botella de vino carísima y flores para su mamá, pero Haroldo me echó un vistazo y anunció ante toda la familia: Ale, trajiste a casa a un cerdo gordo. Yo pesaba 106 kilos, mido 1,90 m, jugaba fútbol americano en la universidad y todavía levantaba pesas 4 veces a la semana, pero Haroldo, que medía 1,70 m y estaba construido como un espantapájaros, decidió que yo era repugnante. Ale se disculpó todo el camino a casa, dijo que su papá solo era protector, que tenía un sentido del humor extraño y que no lo decía en serio, y yo le creí porque la amaba, gran error. Durante 3 años cada evento familiar fue lo mismo: ahí viene el cerdo, dejen algo de comida para los demás, cerdo, ¿te sorprende que esa silla te aguante, cerdo? En Navidad, en Acción de Gracias, en cumpleaños y en las cenas de los domingos, siempre frente a todos. Su esposa Nancy le decía que parara, pero se reía. El hermano de Ale, Kyle, a veces se unía diciendo: papá tiene razón, te estás poniendo más grande. Ale me apretaba la mano por debajo de la mesa, me susurraba que no lo decían en serio y prometía que todo mejoraría después de casarnos, así que nos casamos de todos modos. Yo amaba a Ale más de lo que odiaba a su padre. El día de nuestra boda, durante su discurso, Haroldo dijo: cuando Ale trajo a casa a este grandulón por primera vez, pensé que era una broma, pero supongo que hasta los cerdos pueden encontrar el amor. La mitad del salón se rió, la otra mitad parecía horrorizada, y mi familia se salió de la recepción. Mi madre no ha hablado con Ale desde entonces. Haroldo era dueño de un restaurante en el centro llamado La Cocina de Haroldo, un lugar fifí, muy exclusivo, con cortes de carne de 1,000 pesos y solo con reservación, que había estado ahí por 40 años. Hablaba de eso constantemente, de cómo lo construyó desde cero, de que era un genio culinario, de cómo el alcalde comía ahí todos los viernes. Había salido en la tele 2 veces, y tenía su foto con 3 gobernadores en la pared. Después de casarnos los comentarios empeoraron: los cerdos engordan, mejor refuercen esos pisos, cerdo, ¿cuántos platos dejaste limpios hoy, cerdo? Decía estas cosas mientras me servía porciones diminutas en la cena, haciendo bromas sobre ponerme a dieta y preguntándole a Ale si le daba vergüenza que la vieran conmigo. Dejé de ir a las cenas familiares, Ale iba sola y regresaba con excusas, que él estaba estresado por el restaurante, que la competencia estaba dura, que él demostraba su amor de forma diferente. Entonces, hace 6 meses, clausuraron el restaurante de Haroldo por violaciones al Código de Salud, ratas en la cocina, moho en el congelador y carne caducada servida a los clientes. Alguien los había reportado al departamento de salubridad con fotos detalladas, y Haroldo estaba convencido de que había sido un competidor. Las multas eran astronómicas, 3 millones de pesos, y las reparaciones costarían otros 2 millones. Haroldo estaba en la quiebra. Había hipotecado todo para una expansión que fracasó, debía dinero a los proveedores y tenía 3 meses de atraso en la renta. El hombre que me llamó cerdo durante 4 años, estaba a punto de perderlo todo, y fue entonces cuando Ale me pidió ayuda. Por favor, Jason, tú tienes el dinero. Podemos salvar el restaurante de papá. Yo sí tenía el dinero, soy arquitecto de software, había estado ahorrando durante años y acababa de vender una aplicación a Microsoft por 40 millones de pesos. Haroldo no sabía nada del trato con Microsoft, pensaba que yo era solo otro tipo de sistemas ganando un sueldo decente. Le dije a Ale: tu padre me ha llamado cerdo durante 4 años en cada reunión familiar, y ella respondió: no lo dice en ese sentido, es solo su forma de bromear, así que le contesté: entonces que salga de la bancarrota bromeando. 2 semanas después, Haroldo apareció en nuestra casa, era la primera vez que nos visitaba, y parecía que había envejecido 10 años. Me dijo: Jason, necesito tu ayuda, y yo le respondí: el cerdo no puede ayudarte. Su cara tuvo un tic nervioso y dijo: sé que he sido difícil, a lo que respondí: me has llamado cerdo 247 veces, llevé la cuenta. Él insistió, estaba bromeando, era un chiste gracioso. Le pregunté si su restaurante cerraría en 3 días, y él asintió mirando sus zapatos. Necesito 6 millones de pesos, te pagaré en 2 años con intereses. Le dije que no. Pero Ale dijo que tienes el dinero, reclamó. Lo tengo. Vendí mi app a Microsoft por 40 millones, pero los cerdos no ayudan a la gente que abusa de ellos. Su cara se puso roja y gritó: no puedes dejar que el trabajo de mi vida muera por unos chistes. Le dije: mírame hacerlo, o mejor dicho, no me mires, lárgate de mi pórtico. Al día siguiente, la mamá de Ale llamó llorando, luego Kyle, luego tíos y primos, todos diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que era un rencoroso y un mezquino. Pero no me importó. El restaurante de Haroldo cerró ese viernes, pero aquí está lo que Haroldo no sabía: yo compré el edificio. Hice una oferta en efectivo al dueño y cerramos el trato en 24 horas. También contraté a todo su personal de cocina para mi nuevo proyecto, un restaurante llamado El Cerdo Feliz. Abrimos 6 semanas después en el antiguo local de Haroldo, misma cocina, mismo personal, pero mejor menú y precios que la gente normal podía pagar. Cortes de carne a 400 pesos en lugar de 1,000, y sin necesidad de reservación. Nombré a Roberto, el antiguo jefe de cocina de Haroldo, como chef ejecutivo y le di acciones del negocio. El hombre había estado mal pagado durante 15 años. En la noche de inauguración le envié una invitación a Haroldo. Me paré en la ventana mirándolo a través del vidrio por lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 60 segundos. Haroldo se veía más pequeño de lo que recordaba, como si alguien lo hubiera desinflado por dentro. Su traje le quedaba grande, y aún a la distancia, podía ver el temblor en sus manos mientras apretaba la invitación que le envié.
El sobre estaba arrugado, como si lo hubiera estado sosteniendo demasiado fuerte por mucho tiempo. Roberto pasó junto a mí llevando una bandeja de ingredientes. Me vio mirando y asintió levemente. El personal de cocina estaba listo, todos en posición para nuestro primer servicio, pero yo no podía quitar la mano de la manija de la puerta. Haroldo cambiaba su peso de un pie a otro, mirando hacia arriba al nuevo letrero donde su nombre solía estar en letras doradas. Ahora decía El Cerdo Feliz en una letra roja y amigable, y vi cómo su cara se desmoronaba ligeramente al leerlo. Mis dedos se apretaron en la manija. Podría dejarlo ahí afuera, dejarlo parado en el frío viendo a través de la ventana cómo la gente llenaba el restaurante que solía ser suyo, pero eso se sentía demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que viera todo de cerca, quería que entendiera exactamente lo que había perdido por no poder mantener la boca cerrada durante 4 años, así que empujé la puerta. Haroldo entró, y el cambio en él me golpeó más fuerte de lo que esperaba, sin arrogancia, sin caminar como dueño del mundo, sin esa sonrisita burlona en la comisura de la boca. Se movía como alguien entrando a una funeraria, lento y cuidadoso, como si el piso pudiera ceder bajo sus pies. Sus ojos escanearon el comedor, asimilando cada detalle de lo que le había hecho a su espacio. Las pesadas cortinas color vino habían desaparecido, reemplazadas por cortinas blancas simples que dejaban entrar luz real, y las pretenciosas pinturas de paisajes franceses con marcos dorados habían sido cambiadas por arte local. El podio de reservaciones donde Haroldo solía pararse a decidir quién era lo suficientemente importante para conseguir una mesa era ahora un puesto de recepción sencillo, con una lista de espera. Observé su cara mientras procesaba cada cambio, vi los músculos de su mandíbula trabajar como si estuviera masticando palabras que no podía escupir. Luego su mirada aterrizó en la cocina, donde Roberto estaba en el pase cantando órdenes al equipo de preparación. Roberto se veía seguro, cómodo, como si hubiera estado dirigiendo su propia cocina toda su vida en lugar de recibir órdenes de Haroldo por 15 años. Las manos de Haroldo empezaron a temblar más fuerte. El menú de pizarra captó su atención después, y lo vi inclinarse ligeramente para leer los precios. Ribeye, de 400 pesos, salmón de 360, especiales de pasta a 300. Todo lo que él solía cobrar en 1000 pesos ahora tenía precio para gente regular que no necesitaba reservar con 3 semanas de anticipación. Sus labios se movían mientras leía, haciendo las cuentas en su cabeza, probablemente calculando cuánto dinero estaba yo perdiendo al negarme a estafar a los clientes como él lo hacía. Entonces vio el libro de reservaciones abierto en el puesto de recepción y lo vi acercarse para escanear los nombres. Sin políticos, sin gente de la alta sociedad, sin reservaciones de la oficina del alcalde, solo nombres regulares, familias celebrando cumpleaños, parejas en citas, gente que solía pasar manejando por su restaurante, sabiendo que no podían pagar comer ahí. El libro estaba completamente lleno para la noche de apertura, cada mesa ocupada, y los hombros de Haroldo se hundieron mientras lo miraba. Se volvió para mirarme y, por primera vez en 4 años, vi algo en su cara que no era desprecio o diversión. Se veía perdido, como alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado caminando en la dirección equivocada toda su vida. Abrió la boca, pero no salió nada excepto un pequeño graznido. Se aclaró la garganta, intentó de nuevo y logró formar palabras reales. Preguntó si podíamos hablar en privado, señalando hacia atrás, donde solía estar su oficina. No dije nada. Solo lo dejé pasar por el comedor, pasando mesas donde nuestro personal estaba haciendo el montaje final. Cada mesero que solía trabajar para Haroldo nos vio pasar, y podía sentir sus ojos siguiéndolo. Sabían lo que significaba este momento. Sabían que el hombre que les había gritado y descontado de su sueldo por errores menores, ahora caminaba por su cocina como invitado en lugar de jefe. Haroldo mantuvo la vista baja, no podía sostener la mirada de ninguno de ellos. Llegamos a la oficina y abrí la puerta. Se detuvo en el umbral, congelado, mirando las paredes. Cada foto que él había colgado había desaparecido. Las fotos con gobernadores, los artículos de periódico enmarcados sobre su restaurante, los premios y certificaciones que exhibía como trofeos, todo reemplazado con fotos de nuestro personal y sus familias. Los hijos de Roberto en su graduación. Una de las meseras cargando a su bebé recién nacido, el lavaplatos parado frente a la casa que acababa de comprar. El legado de Haroldo borrado y reemplazado con las vidas de las personas a las que había tratado como desechables. Caminó hacia su vieja silla de escritorio y se sentó pesadamente, y pude ver cómo registraba que esta silla ya no era suya, este escritorio no era suyo, esta habitación no era suya, nada aquí le pertenecía. Me miró con los ojos rojos y dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante 4 años, dijo que lo sentía. Lo dejé hablar. 10 minutos completos de explicaciones, justificaciones y excusas que ya había escuchado antes en versiones de Ale. Que su padre era cruel, que creció con críticas, que aprendió a usar el humor como mecanismo de defensa, que se sentía amenazado por mi tamaño y mi éxito, que no sabía cómo mostrar afecto correctamente. Las palabras salían de él como si hubiera estado ensayando este discurso en su cabeza durante semanas, como si al explicarse lo suficientemente bien yo lo entendería y lo perdonaría. Me quedé ahí de pie con los brazos cruzados y dejé que terminara. Lo vi gesticular con sus manos temblorosas, limpiarse los ojos e inclinarse hacia adelante en la silla que solía ser su trono. Cuando finalmente se le acabó la cuerda y se quedó sentado mirándome con esperanza, hablé por primera vez desde que entramos a la habitación. Le dije que me había llamado cerdo 247 veces, que había contado cada una, y que su infancia no borraba nada de eso. Su cara se arrugó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas reales de un hombre al que nunca había visto mostrar una emoción real más allá de la ira y la diversión a costa de otras personas.
Lloró sentado en esa silla y yo me quedé mirándolo, esperando sentir la satisfacción que había imaginado, pero no llegó. Ver a Haroldo roto y llorando no me hizo sentir completo de nuevo, no curó los 4 años de humillación, no me devolvió las cenas familiares donde me senté en silencio mientras todos se reían de sus chistes. Solo se sintió vacío. ¿Cómo ganar un juego que nadie más quería jugar? Haroldo se limpió la cara con la manga y preguntó si lo contrataría. Cualquier puesto, dijo, lavaplatos, preparador, lo que sea. Solo necesitaba mantenerse conectado al mundo de los restaurantes. Necesitaba sentir que todavía pertenecía a algún lugar en la industria que había definido toda su identidad. Su voz se quebró cuando lo dijo, y pude ver cuánto le costaba rogar, pero negué con la cabeza, y le dije que Roberto tomaba todas las decisiones de contratación ahora, que le había dado total autoridad sobre el personal, y Roberto ya había dicho que no. Me había dicho en privado que Haroldo había tratado al personal de cocina como basura durante años y que no volvería a trabajar con él. El poder se había invertido completamente. Haroldo solía pararse en esta oficina decidiendo quién era contratado y despedido, quién recibía aumentos y quién recibía gritos por errores menores. Y ahora estaba sentado aquí rogando por sobras a las personas que había abusado y ellos le decían que no. Lo vi procesar esto. Vi la realización extenderse por su cara de que había quemado cada puente que podría haberlo salvado. Había estado tan confiado en su posición, tan seguro de su poder, que nunca consideró que algún día podría necesitar a estas personas. Empezó a hablar de nuevo, pero lo corté y le dije que tenía un restaurante que abrir. Asintió y se levantó lentamente, moviéndose como si le dolieran los huesos, y lo acompañé de regreso a través del comedor hasta la puerta principal. Nuestro personal lo vio irse y nadie dijo adiós. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo antes de que Haroldo llegara siquiera a su coche, Ale llamando por primera vez, luego la segunda, luego la tercera. Lo silencié y regresé a la cocina donde Roberto estaba haciendo las verificaciones finales en la línea. Los primeros clientes llegarían en 30 minutos y teníamos trabajo que hacer. Mi teléfono seguía vibrando contra mi pierna, 12 llamadas en total para cuando abrimos las puertas a las 5, no contesté ninguna. El comedor se llenó de familias, parejas y grupos de amigos que habían visto nuestros anuncios o escuchado sobre el nuevo restaurante por el antiguo personal de Haroldo, que había estado contando a todos sobre los mejores precios. Una pareja joven entró tomada de la mano, ambos en jeans y camisas casuales, pareciendo nerviosos como si no estuvieran seguros de poder pagar estar ahí. Vi al anfitrión sentarlos en una mesa principal junto a la ventana, la misma mesa que Haroldo solía reservar para los miembros del consejo municipal. Cada persona que cruzaba la puerta se sentía como una prueba de que todo el enfoque de Haroldo había estado equivocado, que no necesitabas cobrar 1000 pesos y hacer que la gente rogara por reservaciones para tener un restaurante exitoso, solo necesitabas buena comida, precios justos y personal que realmente quisiera estar ahí. Para las 7 ya teníamos lista de espera, gente parada en la entrada revisando sus teléfonos y platicando mientras esperaban mesa. El nuevo menú de Roberto estaba siendo elogiado en cada mesa. Los clientes llamaban a los meseros para felicitar al chef, preguntando qué había cambiado porque esto era mucho mejor de lo que solía ser la cocina de Haroldo. Los meseros se movían con entusiasmo real en lugar de la tensa eficiencia que había visto cuando Haroldo gritaba desde la cocina. Sonreían, bromeaban con los clientes. No tenían miedo de cometer pequeños errores porque sabían que Roberto no los destruiría por ello. Me paré cerca de la cocina viendo toda la operación correr suavemente, viendo a Roberto cantar órdenes con confianza, viendo el comedor lleno mientras la lista de espera seguía creciendo. Estábamos haciendo más ganancia en esta sola noche de lo que la cocina de Haroldo hacía en una semana típica, y lo estábamos haciendo cobrando la mitad de sus precios. Todo ese dinero que él había desperdiciado en ingredientes lujosos que nadie podía saborear, en decoración costosa que hacía sentir incómoda a la gente, en mantener su imagen como una especie de genio culinario. Todo eso se había ido, y el restaurante estaba prosperando sin ello. Llegué a casa a la medianoche y encontré todas las luces encendidas, y a Ale sentada en el sofá, todavía vestida, con su teléfono en la mano y la cara roja de llorar. Se levantó en el segundo que entré y empezó a gritar antes de que siquiera me quitara el abrigo. Toda su familia la había estado llamando, dijo. Todos hablando de cómo yo había humillado a su padre, de cómo lo hice rogar y luego lo eché, de cómo estaba llevando la venganza demasiado lejos. Me llamó cruel y vengativo. Dijo que me había convertido en el abusador en lugar de la víctima. Me preguntó cómo podía hacerle esto a su familia. Dejé mis llaves en la barra y la miré parada ahí temblando de ira, defendiendo al hombre que había pasado 4 años llamándome cerdo. Le recordé que ella se había sentado en esas cenas familiares durante 4 años y no había hecho nada para detenerlo, que me había apretado la mano bajo la mesa y susurrado que mejoraría, pero nunca se enfrentó realmente a su padre. Abrió la boca para discutir, pero seguía hablando. Le dije que la humillación de su padre esta noche no era nada comparada con 4 años de ser llamado cerdo en cada reunión familiar mientras ella ponía excusas por él. Ale dijo que había tratado de que él parara, que estaba atrapada en el medio, que yo la estaba castigando por el comportamiento de su padre. Su voz se quebró cuando lo dijo y pude ver que realmente creía esa versión de los eventos donde ella había estado luchando por mí detrás de escena, así que saqué mi teléfono y busqué en mis archivos hasta encontrar la grabación. Nuestra recepción de boda, el discurso de Haroldo, el momento en que dijo que incluso los cerdos pueden encontrar el amor. Subí el volumen y dejé que se reprodujera, y ambos escuchamos la reacción del salón, la mitad de los invitados riendo, mi familia saliendo y ahí en el fondo, clara como el agua, la risa de Ale. No incómoda, no forzada, simplemente genuinamente divertida por el chiste de su padre sobre que su nuevo esposo era un cerdo. Vi su cara ponerse pálida al escucharse a sí misma, vi cómo recordaba ese momento que aparentemente había olvidado o reescrito en su mente.
Trató de decir algo pero no salieron palabras, solo un pequeño sonido de ahogo. Le pregunté si eso sonaba como alguien que estaba atrapada en el medio o alguien que estaba participando en mi humillación. Se hundió de nuevo en el sofá y puso su cara entre sus manos. Peleamos por 2 horas, la peor pelea de nuestro matrimonio, tal vez la peor pelea que he tenido con alguien. Ale lloró y dijo que yo había cambiado en alguien frío y calculador, alguien que ella ya no reconocía. Finalmente solté 4 años de rabia por ser faltado al respeto frente a mi propia familia, por mi madre negándose a hablarle a ella, por sentarme en mesas mientras toda su familia me trataba como un chiste. Cada comentario guardado salió a borbotones, cada vez que me había mordido la lengua y quedado callado, cada momento que me convencí de que no era tan malo. Ella seguía llorando y diciendo que yo estaba destruyendo a su familia, y yo seguía diciéndole que su familia había destruido nuestro matrimonio, el día que decidieron que era aceptable burlarse de mí. Alrededor de las 2 de la mañana se levantó y empezó a empacar una maleta, aventando ropa sin doblar nada, agarrando sus cosas del baño. Dijo que se iba a quedar con sus padres, que necesitaba espacio, que no podía estar cerca de mí en este momento. No intenté detenerla. Me senté en el sofá y la vi empacar, la vi salir por la puerta con su bolsa al hombro, la vi elegir el lado de su padre justo como siempre lo había hecho. La puerta se cerró y me senté ahí en la casa silenciosa, y me di cuenta de que había terminado de ser la persona que sacrificaba su dignidad para mantener a todos los demás cómodos. El cerdo feliz estaba prosperando, Haroldo estaba roto y mi matrimonio había terminado. Había ganado, pero no podía entender por qué se sentía como perder. A la mañana siguiente desperté con 17 nuevas reseñas de 1 estrella en nuestra página de Yelp, todas publicadas con 3 horas de diferencia entre sí. Cada una seguía el mismo patrón: intoxicación alimentaria, personal grosero, cocina sucia, basura sobrevalorada. Me desplacé por ellas mientras tomaba mi café y reconocí el estilo de escritura inmediatamente. La familia de Haroldo ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Una reseña fue publicada por una cuenta llamada K. Fournier 2024 y otra venía de Nancy. Ama la comida. Pensaron que estaban siendo listos. Pensaron que podían hundir mi restaurante de la misma manera que alguien había hundido el de Haroldo. Llamé a mi abogado esa tarde. Su nombre estaba en los papeles de compra del edificio, un tal licenciado Watts que se especializaba en tratos inmobiliarios. Le conté lo que estaba pasando y me pidió que le reenviara cada reseña falsa. En 20 minutos me llamó de vuelta y dijo que enviaría cartas de cese y desista a cada cuenta que pudiéramos identificar como miembros de la familia. 2 días después, cada reseña falsa desapareció de nuestra página. Yelp las eliminó por violar sus términos de servicio después de que el licenciado Watts les enviara documentación probando que las cuentas pertenecían a parientes de Haroldo que nunca habían comido en nuestro restaurante. Watts también envió cartas amenazando con demandas por difamación si continuaban, y aparentemente eso los asustó lo suficiente para parar. Todo su intento de sabotaje los hizo ver patéticos en lugar de lastimarnos, y nuestras reseñas reales se mantuvieron perfectas. El departamento de salud apareció 3 semanas después de que abrimos. Una mujer en sus 40 con un portapapeles se presentó como la inspectora Palmer y dijo que necesitaba inspeccionar nuestra cocina porque alguien había presentado una queja. Yo sabía exactamente quién era ese alguien. Caminó por cada centímetro de nuestro espacio, revisando temperaturas, examinando áreas de almacenamiento, probando nuestro sistema de lavado de platos. Roberto la siguió respondiendo preguntas, mostrándole nuestras bitácoras de limpieza, explicando nuestros procedimientos de seguridad alimentaria. Pasó 2 horas revisando todo mientras yo estaba en el comedor tratando de no entrar en pánico. Cuando terminó, pidió hablar conmigo en privado en la oficina. Cerré la puerta y esperé a que me dijera que estábamos clausurados. En cambio, se sentó y me dijo que nuestra cocina estaba impecable, que claramente tomábamos los códigos de salud en serio y que la queja de Haroldo era obviamente una venganza personal. Dijo que no se suponía que compartiera esto, pero que las violaciones de Haroldo en su viejo restaurante eran mucho peores de lo que se reportó públicamente. Habían encontrado evidencia de que había estado tomando atajos por al menos 5 años, sirviendo carne caducada, ignorando reglas básicas de seguridad, sobornando inspectores. Dijo que otros inspectores en su departamento estaban contentos de que alguien finalmente lo hubiera reportado porque habían sospechado problemas por años, pero nunca pudieron probar nada. Le agradecí por ser honesta y se fue después de firmar nuestra inspección con calificaciones perfectas. Haroldo trató de destruirnos de la misma forma que alguien lo destruyó a él. Pero nosotros en realidad operábamos un negocio limpio. Roberto entró a mi oficina al día siguiente con noticias sobre nuestros proveedores. 3 compañías diferentes que solían venderle a la cocina de Haroldo lo habían contactado ofreciendo mejores precios de los que jamás le dieron a Haroldo. Carne premium, mariscos frescos, productos orgánicos. Todo a tarifas por debajo de lo que Haroldo pagaba. Roberto parecía confundido sobre por qué nos darían tan buenos tratos siendo un restaurante nuevo, así que les preguntó directamente. Cada proveedor dijo lo mismo. Odiaban trabajar con Haroldo, pagaba tarde, se quejaba de todo, trataba de negociar precios después de que las entregas llegaban, trataba a sus choferes como basura. Un proveedor dijo que Haroldo una vez le aventó una caja de pescado a su repartidor porque alegaba que no estaba lo suficientemente fresco, aunque había llegado esa misma mañana. Otro dijo que Haroldo se rehusaba a pagar facturas por meses, forzándolos a amenazar con acción legal solo para obtener lo que debía. Todos estaban felices de trabajar con nosotros porque Roberto los trataba con respeto, pagaba a tiempo y no actuaba como si les estuviera haciendo un favor al comprar sus productos.
Estábamos obteniendo ingredientes de calidad de restaurante a mejores precios de los que el lugar fifí de Haroldo jamás consiguió, simplemente porque la gente quería hacer negocios con seres humanos decentes. La reputación de Haroldo en la industria era aparentemente terrible, y verlo fracasar hacía feliz a mucha gente. 2 semanas después de abrir, estaba en la cocina durante la hora pico del almuerzo cuando uno de nuestros meseros me dijo que alguien necesitaba hablar conmigo urgentemente. Salí al comedor y encontré a la esposa de Haroldo parada cerca de la recepción. Se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada y usaba pants en lugar de la ropa de diseñador que usualmente llevaba en las cenas familiares. La llevé a una mesa tranquila en la esquina y le pregunté qué necesitaba. Empezó a llorar antes de siquiera sentarse. Vivir con Haroldo era insoportable, dijo. Estaba bebiendo mucho, a veces empezando antes del mediodía. Se enfurecía por haber perdido su restaurante, culpaba a todos menos a sí mismo, rompía cosas en la casa. Lo había encontrado desmayado en el sofá 3 veces en la última semana. Necesitaba un propósito, dijo ella. Necesitaba algo que le diera una razón para salir de la cama. Preguntó si había alguna forma de que yo pudiera darle un trabajo en el restaurante. Aunque fuera medio tiempo, solo lavando platos o preparando verduras, cualquier cosa para hacerlo sentir útil de nuevo. Seguía diciendo por favor, seguía limpiándose las lágrimas de la cara con una servilleta, seguía diciéndome qué tan desesperadas se habían puesto las cosas. La miré a través de la mesa, y le recordé que ella se había reído de los chistes de Haroldo durante 4 años. Cada vez que él me llamaba cerdo, ella había estado sentada ahí mismo, a veces riendo también, nunca diciéndole que parara de ninguna manera significativa. Ella había habilitado su crueldad, tratándola como diversión inofensiva, y ahora quería que yo lo salvara de las consecuencias que él se ganó. Trató de hacerme sentir culpable diciendo que yo estaba destruyendo a su familia, destrozando su matrimonio, arruinando la salud mental de Haroldo. Le dije que Haroldo destruyó nuestra familia la primera vez que me llamó cerdo en esa cena de domingo hace 4 años. Él eligió ser cruel, ella eligió permitirlo y Ale eligió poner excusas en lugar de defenderme. Sus problemas familiares no eran mi responsabilidad. Empezó a llorar más fuerte y dijo que yo estaba siendo despiadado, que no entendía lo que era ver a alguien que amas desmoronarse. De hecho, sí entendía. Había visto a mi propia familia salirse de mi boda por el discurso de Haroldo. Había visto a mi madre rehusarse a hablarle a mi esposa por años. Entendía exactamente lo que se sentía, ver relaciones familiares destruirse. Y Haroldo había causado todo eso. Se fue del restaurante todavía llorando, y sentí una pequeña punzada de culpa en mi pecho que me forcé a ignorar. 3 noches después estaba cerrando el restaurante cuando alguien empezó a golpear la puerta principal. Miré por la ventana y vi a Kyle parado afuera, claramente borracho, gritando algo que no podía escuchar bien. Abrí la puerta y se tropezó hacia adentro, apuntando su dedo a mi pecho. Empezó a gritar sobre cómo yo era un cerdo gordo vengativo que no aguantaba una broma, cómo había destruido a su padre por nada, cómo era patético por guardar rencor tanto tiempo. Arrastraba las palabras y se seguía balanceando. 2 de nuestros últimos clientes miraban desde su mesa mientras él me llamaba con cada nombre insultante que se le ocurría. Mantuve la calma y le pedí que se fuera. Se rehusó, se puso más ruidoso, empezó a tirar sillas. Hice que uno de nuestros meseros llamara por ayuda mientras otro miembro del personal trataba de guiar a Kyle hacia la puerta. Empujó al empleado y fue ahí cuando nuestro cocinero intervino. Un tipo que solía jugar fútbol americano en la universidad y no estaba interesado en ver a Kyle causar problemas. El cocinero escoltó a Kyle afuera mientras él gritaba todo el camino. Los 2 clientes que presenciaron todo, empezaron a aplaudir. Realmente aplaudiendo porque habían visto lo fuera de control que estaba. Una de ellas sacó su teléfono, y me di cuenta de que había estado grabando todo el asunto. Para la mañana siguiente, el berrinche de borracho de Kyle estaba publicado en redes sociales con miles de vistas. La gente comentaba sobre qué familia tan horrible debían ser los Fournier, cómo claramente enseñaron a su hijo a tratar terrible a la gente. Todo el incidente puso su crueldad en exhibición para que todos la vieran, y yo no tuve que decir una sola palabra. El restaurante seguía poniéndose más ocupado cada semana. Para el final de nuestro segundo mes estábamos completamente reservados con 3 semanas de anticipación. La gente llamaba a diario tratando de conseguir reservaciones, y tuvimos que empezar una lista de espera por cancelaciones. Críticos de comida empezaron a aparecer, escribiendo reseñas en revistas locales y periódicos. Cada reseña elogiaba la cocina de Roberto, y mencionaba qué tan acogedora se sentía nuestra atmósfera comparada con otros restaurantes de lujo en el área. Un crítico escribió que era refrescante encontrar un lugar sirviendo comida de calidad sin la actitud pretenciosa que usualmente venía con ella. Otra reseña mencionó específicamente nuestros precios razonables y dijo que más restaurantes deberían seguir nuestro modelo. Cada reseña positiva se sentía como otro clavo en el ataúd de Haroldo. Más prueba de que su enfoque había estado mal todo el tiempo. La gente quería buena comida en un ambiente cómodo donde no se sintieran juzgados o inadecuados. Haroldo había construido toda su identidad alrededor de la exclusividad y mirar a la gente normal hacia abajo, y ver esa visión del mundo ser probada como incorrecta a través de nuestro éxito hacía que todo valiera la pena. 6 semanas después de abrir, un mensajero apareció en mi casa con documentos legales. Ale estaba solicitando la separación. No me llamó, no pidió vernos en persona, solo envió papeles a través de su abogado. Me senté en el sofá leyendo la solicitud, y encontré reclamos de que yo me había vuelto emocionalmente abusivo y controlador. La carta de su abogado me pintaba como alguien que había cambiado en una persona cruel, alguien que manipulaba situaciones para lastimar a su familia, alguien que se rehusaba a mostrar compasión humana básica.
La ironía era increíble. Una familia que pasó 4 años llamándome cerdo ahora reclamaba que yo era el abusivo porque finalmente me defendí. Llamé a un abogado al día siguiente, alguien que se especializaba en derecho familiar, y empecé a prepararme para la realidad de que mi matrimonio podría haber terminado realmente. El abogado preguntó si quería intentar mediación primero. Sugirió que tal vez podríamos arreglar las cosas antes de que se pusiera feo. Le dije que se preparara para una pelea porque Ale ya había tomado su decisión al enviar papeles en lugar de hablar conmigo. Había escogido a su familia sobre nuestro matrimonio, justo como lo había estado haciendo por 4 años. No pude dormir esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo hasta las 3 de la mañana, mi mente repasando todo lo que había pasado. El restaurante era exitoso más allá de lo que imaginé. Haroldo estaba roto, su reputación destruida, su familia cayéndose a pedazos a su alrededor. Había obtenido exactamente lo que quería, la justicia que me habían negado por 4 años. Pero acostado ahí en la oscuridad, me sentí vacío en lugar de satisfecho. La venganza que había planeado tan cuidadosamente me había dado poder y vindicación, pero no había sanado las heridas de años de humillación. Destruir a Haroldo no me hizo sentir completo automáticamente, no borró las 247 veces que me llamó cerdo ni arregló el daño hecho a mi relación con Ale. Había ganado completamente, le quité todo al hombre que me había atormentado y ahora estaba solo en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado callada. Mi esposa se había ido. Mi matrimonio estaba terminando, y la victoria por la que había peleado sabía a nada. Roberto me encontró la noche siguiente sentado solo en una mesa después de cerrar, mirando a la nada mientras el equipo de limpieza trabajaba a mi alrededor. Agarró una silla y se sentó frente a mí sin preguntar si quería compañía. Hablamos por más de 1 hora sobre venganza y sanación, sobre si destruir a alguien que te lastimó realmente hace las cosas mejor. Me dijo que obtener acciones en el restaurante había cambiado su vida entera. Había comprado una casa en un buen vecindario, algo que nunca pensó que podría pagar. Sus hijos estaban en mejores escuelas ahora, teniendo oportunidades que no podría haberles dado antes. Su esposa renunció a su segundo trabajo y empezó a tomar clases en la universidad que siempre había querido tomar. Dijo que la mejor parte de lo que hice no fue destruir a Haroldo, fue construir algo que ayudó a gente que merecía algo mejor. Todos esos años Haroldo había pagado mal a su personal y los trataba como si tuvieran suerte de trabajar para él, y ahora esa misma gente tenía buenos trabajos con sueldos justos y respeto. Roberto dijo que nunca olvidaría que le di una sociedad real en lugar de solo otro trabajo de cocina, y que eso significaba más para él que ver a Haroldo fracasar jamás podría. Llamé al abogado de Ale la siguiente semana y le pedí que pasara un mensaje. Quería intentar terapia de pareja si ella estaba dispuesta, y necesitaba que supiera que, aunque no me arrepentía de enfrentarme a Haroldo, sí me arrepentía de cómo había manejado las cosas con ella. El abogado llamó de vuelta 2 días después diciendo que Ale aceptaba reunirse con una terapeuta, pero dejó claro que no prometía nada más allá de presentarse. Nuestra primera sesión fue brutal de formas que no esperaba. La terapeuta, una mujer en sus 50 con ojos amables, nos pidió a cada uno describir nuestra versión de lo que salió mal. Ale fue primero, y habló por 20 minutos sobre cómo yo había cambiado en alguien frío y calculador, cómo había destruido a su familia por venganza, cómo ya no reconocía al hombre con el que se casó. Me senté ahí escuchándola pintarme como el malo, mientras mis manos agarraban los brazos de mi silla lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Cuando fue mi turno, saqué mi teléfono y le mostré a la terapeuta mi aplicación de notas donde había documentado cada vez que Haroldo me llamó cerdo, las 247 instancias con fechas y lugares. Las leí en voz alta, cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños, cada domingo cualquiera donde Haroldo decidía recordarles a todos que su hija se casó con alguien que él consideraba repugnante. Ale empezó a llorar a la mitad de mi lista y para cuando terminé, la terapeuta parecía como si la hubieran golpeado. Entonces le hice a Ale una pregunta que había estado guardando por años. ¿Por qué se rió en nuestra recepción de boda cuando Haroldo hizo ese chiste sobre los cerdos encontrando amor? Trató de negarlo al principio, pero le puse el video que había guardado en mi teléfono. Podías escucharla riendo clara como el día, justo ahí con su madre y hermano mientras mi familia se salía. Se rompió completamente después de eso, admitiendo que había tenido tanto miedo de la ira de su padre que le seguía la corriente en todo, que era más fácil reírse que pelear con él. La terapeuta nos pidió a ambos volver la siguiente semana, y lo hicimos. Luego la semana después de esa. Para nuestra tercera sesión, algo cambió. Ale admitió que siempre había sabido que el comportamiento de su padre estaba mal, pero no podía encontrar el valor para confrontarlo. Dijo que verme finalmente enfrentar a Haroldo fue tanto aterrador como liberador, porque alguien finalmente dijo lo que ella nunca pudo. Ambos estábamos llorando mientras hablábamos sobre cómo los problemas de su familia habían envenenado nuestro matrimonio desde el inicio, cómo ella había elegido mantener la paz sobre proteger a su esposo, cómo yo había dejado que mi ira creciera por años en lugar de darle un ultimátum antes. La terapeuta nos ayudó a ver que ambos nos habíamos fallado de formas diferentes, que la crueldad de Haroldo nos había dañado a ambos, incluso si yo había sido su objetivo principal. 3 meses después de la noche de apertura, Haroldo apareció en mi casa viéndose diferente a como lo había visto jamás. Estaba sobrio, su ropa estaba limpia, y había recuperado algo del peso que había perdido. Preguntó si podíamos hablar sin abogados o miembros de la familia alrededor, solo nosotros dos. Acepté verlo en una cafetería en el centro, territorio neutral donde ninguno de los dos tuviera ventaja. Pidió café negro y se sentó frente a mí viéndose incómodo. Me dijo que había estado yendo a terapia 2 veces por semana y asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos todos los días, tratando de entender por qué me había tratado tan mal por 4 años.
No puso excusas esta vez ni culpó a su infancia o a su estrés por el restaurante. Solo reconoció que había sido cruel, que yo tenía todo el derecho de rehusarme a ayudarlo, que él había destruido cualquier oportunidad de una relación entre nosotros a través de sus propias acciones. Escuché sin interrumpir, viendo a este hombre que había pasado años haciéndome sentir pequeño ahora sentado frente a mí viéndose roto. Cuando terminó de hablar le dije la verdad. Nunca olvidaría las 247 veces que me llamó cerdo, y nunca tendríamos una relación cálida como algunas familias tienen, pero estaba dispuesto a establecer respeto básico por el bien de Alex y seguíamos yendo a terapia de pareja y realmente funcionaba. Él aceptó esos términos sin discutir, pareciendo entender que cierto daño no puede ser completamente arreglado sin importar cuánta terapia tomes. El cerdo feliz siguió mejorando cada semana, con Roberto como mi socio tomando decisiones sobre el menú y el personal. Ale y yo estábamos reconstruyendo la confianza lentamente a través de nuestras sesiones semanales de terapia, aprendiendo cómo comunicarnos en lugar de que ella pusiera excusas y yo me quedara callado. Aprendí algo importante a través de todo esto. La mejor venganza no es destruir a alguien completamente, es construir una vida donde su opinión ya no importe, donde eres exitoso y feliz sin importar lo que piensen de ti.